Para adentrarnos al tema, comprender de mejor manera y sobre todo aprender realmente acerca de nuestras emociones, es importante definir y precisar qué es una emoción. Indudablemente, todos conocemos por experiencia propia qué son las emociones o tratamos de definirlas con base a experiencias, situaciones y momentos de nuestra vida que evocan determinada emoción. Puede ser miedo cuando nos sentimos en peligro, tristeza tal vez por una pérdida significativa, felicidad cuando valoramos la vida como un estado de bienestar, amor demostrando afecto hacia una persona, ideal, cosa o animal que nos provoca satisfacción, enojo cuando tenemos la sensación de haber sido perjudicados. Como las mencionadas, existen otras emociones que sin duda todas son de gran importancia en nuestra vida. De hecho, los seres humanos solo podemos experimentar la vida por medio de las emociones. Las emociones son consideradas como mecanismos que nos ayudan a reaccionar con rapidez ante acontecimientos inesperados que funcionan de manera automática. Es decir, son impulsos en nuestra forma de actuar. Cada emoción prepara a nuestro organismo para una clase distinta de respuesta. Por ejemplo, el miedo provoca un aumento del latido cardíaco que hace que llegue más sangre a los músculos, favoreciendo la respuesta de huida, que es lo que se busca cuando se siente miedo, huir de la situación. Cada persona experimenta una emoción de forma particular, en donde una situación para una persona puede representar sorpresa, para otra representa tristeza. Esto depende de experiencias anteriores, de aprendizajes y situaciones concretas que nuestra memoria almacena, y cuando nuevamente se presente el estímulo o experiencia, se evocará la respuesta que se produjo anteriormente, porque nuestra memoria registra y codifica que dicha situación va a generar cierto tipo de emoción. Las emociones son propias del ser humano. Se clasifican en positivas y negativas en función de su contribución al bienestar o malestar, pero todas ellas, tanto las de carácter positivo como las de carácter negativo, cumplen funciones importantes para la vida. Todas las emociones son válidas, no existen emociones buenas o malas, al contrario, las emociones son energía y la única energía negativa es la energía estancada. Por esta razón es necesario e importante expresar las emociones negativas y positivas. No podemos desconectar o evitar las emociones, puesto que son parte de la vida del ser humano. Los detonantes de una emoción pueden ser eventos puramente externos, es decir, que provienen del ambiente o debido a la conjunción de factores internos o externos. Las emociones son reacciones que preparan al cuerpo para atacar, correr o huir, pero también para hacernos sentir en calma o provocar una sensación de bienestar en nosotros. La reacción emocional y el sistema nervioso. Con la reacción emocional se activa una parte específica del sistema nervioso, conocida como sistema nervioso autónomo, y de acuerdo al tipo de reacción, placentera o displacentera, se activa una subdivisión conocida como sistema simpático o parasimpático. Es decir, junto con la conducta vienen una serie de cambios paralelos en los órganos y sistemas de nuestro cuerpo que ayudan a la adaptación de la situación. Por ejemplo, pensemos en una situación de peligro, como el ataque de un perro. La respuesta emocional conducirá a la producción de contracciones musculares, aumentará la actividad cardíaca, los vasos sanguíneos se dilatan, aumentando así el flujo sanguíneo en corazón y músculos, y también aumentará el volumen de aire en los pulmones. En la activación del sistema parasimpático ocurre lo opuesto. El cuerpo permanece en un estado de relajación generalmente asociado a situaciones placenteras o autónomas, como la digestión o el sueño. Las emociones utilizan la expresión corporal para externar un estado emocional, el cual puede ser fácilmente identificado por el tipo de reacción que provoca en la persona. Fernández, Abascal, Martín y Domínguez en 2001 nos dio una clasificación de las emociones dividida en primaria, secundarias, positivas, negativas y neutras. Los autores nos dicen que las emociones primarias contienen una alta carga genética, pues se presentan respuestas emocionales y se encuentran presentes en todas las personas y culturas. En las secundarias encontramos que se derivan de las primarias, pero su expresión se encuentran sujetas al contexto o entorno en el que el sujeto o usuario se ha desarrollado. En las emociones negativas tenemos que son aquellas que implican una sensación desagradable. Aquí encontramos el miedo, la ira, la tristeza y el asco.
Por otro lado, las emociones positivas son aquellas que generan una sensación reconfortante en el usuario. Entre ellas podemos encontrar la felicidad. Y finalmente, pero no menos importante, encontramos que las emociones neutras podemos encontrar aquellas que no tienen una repercusión o sensación de alivio ni malestar, pero que son una base posterior para un estado emocional. Aquí podemos encontrar la sorpresa. Por otro lado, el autor Evans en 2002 propone que se dividan en 3 tipos de emociones: las primarias, las secundarias y las cognitivas superiores. En las primeras podemos encontrar felicidad, tristeza, enojo y miedo, mientras que en las secundarias podemos encontrar la ansiedad, la traición, la melancolía y finalmente las cognitivas superiores, que no son tan rápidas ni automáticas, son aquellas que tienen diferentes expresiones dependiendo del usuario y el contexto cultural. Podemos encontrar el amor, la culpabilidad, la vergüenza, el desconcierto, el orgullo, la envidia y los celos. La rueda de las emociones consiste de 8 emociones básicas, las cuales son alegría, confianza, miedo, sorpresa, tristeza, aversión, ira y anticipación. Estas combinadas dan lugar a 8 emociones avanzadas. Las encontramos al exterior de la rueda y son amor, sumisión, susto, decepción, remordimiento, desprecio, alevosía y optimismo. Las 8 emociones avanzadas se componen de 2 emociones básicas, una ubicada del lado derecho y la otra del lado izquierdo. Se combinan en diadas y van dando lugar a emociones poco frecuentes, las cuales las encontramos al centro de la rueda. Bueno, ahora pasaremos a la última parte de nuestro video, que son las estrategias de manejo de emociones y cómo aplicarlas. Cabe aclarar que aquí solamente mencionamos algunas, pero en la parte de abajo les dejamos el link de un manual en el que vienen varias estrategias para el manejo de emociones, principalmente de estrés, por si gustan consultarlo. Y pues bueno, la primera estrategia es el manejo de alegría. Y consiste en contagiar nuestra alegría. Es muy importante que cuando nos sintamos contentos, con ganas de reír, de saltar, de brincar, de bailar, lo compartamos con los demás, porque las emociones son contagiosas. Entonces, ¿por qué no compartir y contagiar emociones positivas con los demás? La segunda estrategia es el manejo del miedo. Y esta consiste en aceptar el miedo, porque después de todos sentimos miedo ante algo. Entonces no tenemos por qué pretender ser valientes todo el tiempo. Podemos hablar con los demás, incluso con nuestros hijos, y decirles que le tenemos miedo a algo para que ellos lo entiendan. La siguiente estrategia es el manejo del enfado. Probablemente estrategia es muy importante primero saber el motivo del enfado, solamente porque nos sentimos enojados sin realmente estar enojados con esa persona. El segundo paso es precisamente eso, pararse a pensar antes de actuar, antes de regañar, antes de golpear, antes de hacer cualquier cosa. Primero hay que pensar cuál es el motivo de nuestro enfado. El tercer paso es hablar con la persona que le ha molestado, si es que es alguien de su casa. Si es alguien de su trabajo, explicar a sus hijos o a su pareja con quién se ha enojado, para no desquitarse con la persona incorrecta. El cuarto paso es respirar tranquilamente e imaginarse que está en un lugar que para usted resulte agradable. Y aquí se mencionan, por ejemplo, si a usted le resulta agradable la playa, el campo o algo así, se puede imaginar eso porque es algo agradable. Y por último, el quinto paso es, si su rabia es demasiado grande, puede golpear una almohada hasta que su furia se haga más pequeña, pero nunca desquitarse con otra persona. Las siguientes 3 estrategias son técnicas de respiración, que son muy eficientes. La primera es la respiración consciente, que consiste en relajar los hombros y el pecho e inflar el vientre, ya que este movimiento maximiza el oxígeno de los pulmones. Las instrucciones para llevar a cabo esta respiración consciente es: número 1, observar tu cuerpo. Número 2, siente hasta dónde llega el aire que inhalas por la nariz, manteniendo la boca cerrada. Número 3. Si es posible, también cierra los ojos y, aunque poco a poco, intenta respirar de manera más lenta, sin prisa y sin forzar. Número 4. Lo primero que se va llenando es el estómago al inhalar, y de ahí al pecho, de abajo hacia arriba, sintiendo cómo se va
ensanchando desde la cintura hasta los hombros, cuidando que no se tense o contraiga ninguna parte del cuerpo. Sería como inflar un globo en nuestro estómago. Y el último, al terminar de inhalar, conviene sostener por un segundo la respiración y empezar a exhalar también por la nariz, con la boca cerrada, lentamente. La siguiente estrategia es la respiración para activación de hemisferios cerebrales, que consiste en respirar por los orificios nasales de manera independiente, ya que de esta manera se estimula la interconexión de ambos hemisferios cerebrales. Y las instrucciones para llevar a cabo esta estrategia es: número 1, la activación del hemisferio derecho, que se logra tapando el orificio izquierdo de la nariz y respirando por el derecho. Número 2, inhalar y exhalar profundamente durante 3 minutos sin interrupciones por este orificio. Número 3, activación del hemisferio izquierdo, que consiste en tapar el orificio derecho de la nariz. Y número 4, inhalar y exhalar profundamente durante 3 minutos sin interrupciones por ese lado izquierdo de la nariz. La última estrategia de respiración es la respiración nasal con la boca abierta, que consiste en hacer 20 respiraciones con la boca completamente abierta. Y es una de las formas más efectivas para desintoxicar el cuerpo. Las instrucciones para llevar a cabo esta estrategia es: número 1, hacer 20 respiraciones continuas respirando por la nariz, con la boca completamente abierta. Número 2. De esta manera se puede descargar la energía acumulada que ya no está funcional para el organismo. Y número 3. Necesita de práctica y ayuda para el desarrollo de la intuición. El objetivo de esta técnica es aprender a asociar los colores del semáforo con las emociones y la conducta, y la técnica se llama técnica del semáforo. El color rojo significa pararse, es decir, cuando sentimos mucha rabia, nos ponemos nerviosos, queremos gritar, pelear, golpear, etc. Pero es aquí cuando uno debe de decirse alto, porque somos como carros, entonces si estamos enojados solamente vamos a irnos a estampar cuando no debemos. El siguiente color es el amarillo. En esta parte de la técnica uno se debe detener a pensar. Aquí es donde tenemos que averiguar cuál es el problema y lo que estamos sintiendo. Y por último, el color verde, que es cuando debemos de solucionar ese problema. Es el momento de circular de nuevo. Es la hora de elegir la mejor solución y ponernos en marcha.